Buenas tardes, estimados estudiosos. Bienvenidos a la videoconferencia Introducción a los PLC. Esta videoclase pues nos va a servir como de resumen final de todo lo que se ha visto. Casi que podemos integrar aquí lo visto en las aulas de dispositivos y equipos para el control industrial y la instrumentación industrial y dispositivos lógicos programables. Entonces, trataré de ser lo más breve porque es una presentación bastante larga, la cual después quedará en anuncios para que la consulten. Es algo muy sencillo, muy básico, pero creo que está resumido una gran parte del curso. Es como siempre, pues sabemos la pirámide de la automatización. Los cuatro niveles que tenemos son el nivel básico, donde están los actuadores y los sensores. El siguiente nivel, que es el nivel de control, donde ya se encuentran las HMI, los PLCs, el nivel de supervisión, donde se encuentran los SCADA y ya el nivel de gestión, que es los sistemas de adquisición de datos que maneja la gerencia. Entonces, como introducción a los PLCs, pues tenemos estos 8 modulitos. El primero es la estructura general de un automatismo. Luego veremos algunos ejemplos de aplicaciones. Luego la elección de un automatismo, la instalación del autómata, nociones previas, programación, depuración, ajuste del programa y un mantenimiento diagnóstico. Bueno, ¿qué es un automatismo? La definición pues, que tenemos acá es un sistema que a partir de informaciones que recibe efectúa acciones predefinidas sobre su entorno. Estas acciones se ejecutan según un procedimiento preciso que depende de las informaciones dadas y los parámetros calculados o predefinidos. Es decir, esas acciones se llaman el programa. Una analogía que podemos ver es cuando comparamos un automóvil con un automatismo. Entonces, pues el automóvil es un vehículo y el automatismo es una máquina o una instalación. El ojo del conductor, pues podemos compararlo con un detector o un sensor. El pedal del acelerador del vehículo sería el control de potencial contactor o una válvula direccional en la máquina. El motor la equivalencia sería un accionamiento. La gasolina en el vehículo, pues sería la energía o la fuente de alimentación de la máquina. El cerebro del conductor viene a ser reemplazado por el sistema de procesamiento o cálculo y decisión en el automatismo. Y el tablero de mandos del vehículo pues viene a ser como la interfaz de diálogo entre hombre-máquina y la visualización, o sea, una pantalla de HMI vinculada al automatismo, a la máquina o a la instalación. Bueno, como ejemplos pues traemos que la instalación puede ser una cisterna o una red de agua. Los sensores pues son sensores fotoeléctricos, los accionadores son cilindros neumáticos, el control de potencia, válvulas direccionales, el sistema de procesamiento, un autómata, la visualización, una pantalla de HMI. La máquina o la instalación es un sistema que debe ser automatizado. Este sistema puede ser muy complejo, como por ejemplo una cadena de fabricación, un taller de producción o una misma fábrica. También es igualmente posible automatizar equipamientos más simples como semáforos, la puerta de un garaje, una piscina o como el ejemplo que tenemos aquí que es un sistema de riego. Los sensores. Así como el ojo del conductor, un sistema automatizado debe tener equipamientos que le darán información sobre el entorno. A estos se les llaman sensores. Los sensores pueden ser de nivel, de temperatura, de movimiento, etc. Por ejemplo, para detectar un automóvil en una barra de peaje de autopista, se utiliza un sensor fotoeléctrico. Los accionadores pues, permiten efectuar las acciones sobre el sistema y estos son bombas, cilindros, motores, etc. El control de potencia pues, es aquel que sirve para proporcionar la potencia necesaria a los accionadores y servir de intermediario con el sistema de procesamiento de datos. Los equipamientos específicos son necesarios. Estos son los sistemas de control de potencia, válvulas direccionales, neumáticas o hidráulicas, contactores, disyuntores, relés, etc. Los sistemas de procesamiento de datos. Un sistema de procesamiento de datos es el cerebro de la instalación. En el pasado se formaba con una red de relés y contactos auxiliares.
Hoy en día este se compone de autómatas programables cada vez más poderosos y compactos. La interfaz de hombre-máquina, pues todos los sistemas automatizados deben ser supervisados o controlados por el hombre. Para esto son necesarios los equipamientos como botones pulsadores, los terminales de diálogo, los visualizadores, las pantallas HMI. La tecnología cableada programada. Pues en la tecnología programada es el autómato quien juega un papel eh, reemplazando los relés auxiliares. Este controla los accionadores en función de las informaciones que son suministradas y pues en un ejemplo simple podemos ver inmediatamente la ventaja en términos de cableado. Entonces, eso ya lo hemos venido visualizando en todas las aulas que hemos recorrido a través de este primer semestre. Características de la tecnología cableada. Pues el funcionamiento de la instalación está definido por el cableado entre los diferentes componentes, como lo son relés, temporizadores, relojes, etc. Cuanto más compleja es la instalación, más complejo es el cableado. Para cada modificación de funcionamiento es necesario modificar el cableado. Existen muchos componentes cableados que entre ellos cada uno teniendo su propia función, temporizadores, relé, contadores, etc. Si nos damos inmediatamente cuenta que con una docena de relés auxiliares y otro tanto de temporizadores combinados con necesidades de cumplir las normas de cableado, la tecnología de cableado necesita mucho espacio. Afortunadamente existe la tecnología programada. Características de la tecnología programada. El funcionamiento de la instalación está definido por un programa ejecutado de manera cíclica por un autómata programable. Para cada modificación del funcionamiento tan solo hay que modificar el programa. Más necesario que cablear un nuevo temporizador o un relé auxiliar. Es un programa que los reemplace. Un solo equipamiento sin cableado entre módulos, tan solo la conexión para los sensores, accionadores y la fuente de alimentación. Pero, ¿qué es un programa? Me preguntarán. Un programa es una serie de instrucciones que son ejecutadas las unas detrás de las otras. Esto lo detallaremos un poco más adelante. Ventajas de la tecnología programada, pues que se utilizan menos componentes, el autómata programable reemplaza a todos los relés auxiliares, temporizadores o relojes. Esto no solo proporciona un beneficio principal en el volumen, sino también un beneficio en la fiabilidad, ya que no hay más partes mecánicas en el cerebro del dispositivo de automatización. Las únicas conexiones serían pues, la alimentación del autómata, los sensores y los accionadores. Seguimos con las ventajas, pues tiene mayor flexibilidad, el programa es una serie de instrucciones que puede ser fácilmente escrito y modificado utilizando un terminal de programación. También se puede duplicar con facilidad si necesita crear automatismos idénticos. Hay una mayor facilidad para ajustar y depurar. En el panel frontal del autómata se podrá ver un número LED que indica con una señal luminosa estados de funcionamiento de los sensores si están abiertos o cerrados, estado de accionadores si están en marcha o si están detenidos y estado de funcionamiento del propio autómata. ¿Para qué sirve un autómata programable? En un sistema automatizado, el autómata programable constituye el sistema de procesamiento de datos. Esto es el cerebro de la instalación. Es él quien decide y quien efectuará las acciones que se han de emprender en función de las informaciones que se suministran. Un autómata programable es un ordenador real que es capaz de recibir datos a través de las entradas y después enviar comandos a través de las salidas. Conexiones de un autómata programable. ¿Para qué sirve el bus? Por ejemplo, pues el bus permite la intercomunicación entre todas las partes del sistema. Es la herramienta del diálogo interno del autómata. El resto de bloques se describen en las páginas siguientes. Ahora vemos una instalación típica donde podemos ver todos los elementos que componen la pirámide de la automatización. Bueno, la CPU o el procesador. La CPU o procesador constituye el motor o el maestro de ceremonias del autómata. Es la CPU la que lee los valores de los sensores, ejecuta el programa con los datos contenidos en la memoria y escribe las salidas conectadas a los accionadores. La memoria. La memoria del autómata contiene el programa a ejecutar, pero también los datos utilizados por este programa, que son valores de los temporizadores, de los monoestables, de los contadores, etc. La memoria es donde está almacenada toda la información contenida en el autómata. Sin memoria, un autómata no puede funcionar. La interfaz entrada-salida.
Esta interfaz de entradas y salidas se utiliza para transferir el estado de los sensores del autómata, pero también envía los comandos para los accionadores, por ejemplo, los relés, los cilindros, los bombas, los motores, contactores, etc. La fuente de alimentación. Un autómata es un equipamiento activo. En algunos autómatas la fuente de alimentación está integrada. Esta recibe 110 o 200 voltios AC a 50 y 60 Hz y genera los diferentes voltajes internos necesarios para que el autómata funcione. Señales que entran y salen del PLC. Las que entran pueden ser de proximidad, de temperatura, de presión, de luz, interruptores, pulsadores, fines de carrera, encoders, RTDs, etc. Llegan al procesador y salen señales hacia las electroválvulas, contactores, motores, lámparas, embragues, frenos, válvulas proporcionales, trenes de pulsos, etc. El módulo de comunicación. Como hemos visto anteriormente, el autómata constituye el cerebro del automatismo. Este contiene un programa que describe las acciones que se han de efectuar. Este programa que ha sido creado en tu ordenador deberá transferirse al autómata. Este es el trabajo del módulo de comunicación. Hasta ahora que debemos recordar que las principales partes de un autómata programable son las siguientes: el procesador, la memoria, la interfaz de entrada-salida, la fuente de alimentación y el módulo de comunicación. Todas estas funciones se comunican entre ellas a través de un bus interno. Bueno, ahora una información pues que es muy básica, que es un bit. Pues existen diferentes tipos de bits, bits de entrada, de salida, internos. Un bit es un emplazamiento de la memoria que puede tomar dos valores, 0 o 1. Y una palabra pues es un emplazamiento de la memoria que contiene un valor numérico. Una palabra corresponde a un número y puede tratarse de la preselección de un temporizador o el valor de un contador. La memoria. La memoria, como hemos visto anteriormente, es una zona en la que la información se almacena. Estas informaciones pueden ser de datos, bits de entrada, de salida o internos, palabras, valores de temporizadores, de contadores, etc. Estas informaciones pueden también ser las instrucciones a efectuar. Entonces, se trata del programa del autómata. Existen dos tipos de memoria: la de acceso aleatorio, que es la Random Access Memories, que permiten almacenar los números o valores que cambian en el tiempo, valores de temporizar, valores de contador, etc. Esta es la que se llama como memoria RAM. Y la de solo lectura, que es la Read Only Memories, permite almacenar los valores inmodificables, datos de seguridad, por ejemplo, valor de la preselección de un contador, la instrucción de un programa, y esta es la que se llama memoria EPROM. Bueno, las entradas y salidas. Las entradas y salidas constituyen las conexiones físicas de los autómatas con el mundo exterior. Pues para ustedes son unas simples bornes de conexión, pero en el seno del autómata representan un sistema que transforma una señal eléctrica en un estado lógico 0 o 1 en el caso de las entradas y transforma un estado lógico 0 o 1 en una señal eléctrica en el caso de las salidas. Hasta ahora que debemos recordar pues que un bit es un emplazamiento de la memoria que puede tomar los valores de 0 o 1, que una palabra es un emplazamiento de la memoria que contiene un valor numérico y se utiliza para almacenar una duración de un temporizador, el valor de un contador, etc. La memoria del autómata que contiene datos, instrucciones del programa y pueden ser de dos tipos: la tipo RAM, que puede ser escrita o leída, y la EEPROM, que solo puede ser leída. Las entradas y salidas son conexiones físicas del autómata con el exterior y estas permiten al autómata comprender y generar señales eléctricas. ¿Qué es un ciclo autómata? Pues es un ciclo que está formado por tres fases. La primera es una fotografía del estado de sus entradas, la segunda una ejecución del programa, la tercera activa o desactiva las salidas. Tan pronto como se lanza la ejecución del programa, el autómata efectúa cíclicamente las tres fases. ¿Qué es un ciclo autómata? Un ciclo pues está compuesto por la lectura instantánea de las entradas, que es donde se lee y almacena el estado de los sensores. Hay una ejecución del programa, que es el cálculo, procesamiento de las ejecuciones según el estado de los sensores, y se actualizan las salidas, que es transferir el resultado de los cálculos a los accionadores. ¿Qué es un programa? Un programa es una serie de instrucciones ordenadas que indican al procesador las operaciones que debe efectuar. Entonces, por ejemplo, ahí vemos un esquema eléctrico donde hay dos switches que pueden encender una lámpara. Entonces, si se lee el estado de PB1 y de PB2, pues si PB1 y PB2 se cierra, entonces se enciende L, si no, se apaga L. ¿Qué es un lenguaje de programación? El programa que hemos visto anteriormente debe ser escrito en un lenguaje comprensible para el procesador.
Es el lenguaje de programación. Existe un gran número de lenguajes adaptados al proceso de efectuar. Cálculos matemáticos, gestión, control, procesamiento, secuencias, etc. Un ejemplo de lenguaje de contactos. Aquí tenemos un ejemplo simple de lenguaje de contactos. Las dos entradas del autómata conectadas a los bornes pulsadores PB1 y PB2 controlan la lámpara L conectada a una salida del autómata. Entonces, volvemos a lo mismo. Si se lee el estado de PB1, de PB2 y si PB1 y PB2 se cierran, entonces se encenderá la lámpara L. Si no, se apagará L. A la derecha vemos el esquema eléctrico y a la izquierda vemos el lenguaje de contactos. Por ahora que recordamos que un ciclo autómata está compuesto de tres fases. Primero, fotografía y almacenamiento del estado de las entradas. Fase 2, ejecución del programa. Y fase 3, actualización de las salidas. Que un programa es una serie de instrucciones ordenadas que indica al procesador las operaciones que ha de efectuar. Un lenguaje de programación es un lenguaje reconocido por un procesador del autómata, gracias al cual son descritas las instrucciones a efectuar. El lenguaje de programación que utilizaremos en este curso es un lenguaje de contactos. Este lenguaje es la imagen de un esquema eléctrico. Bueno, ejemplos de aplicaciones, pues hay una señal luminosa o un sistema de irrigación, básicamente es crear una señal luminosa que tiene tres fluorescentes que deben iluminarse según una secuencia precisa. Pues hay una serie de tubos, el tubo exterior iluminado, el medio iluminado, el interno iluminado, todos los tubos apagados, todos los tubos encendidos, los tubos apagados, tubo exterior iluminado, tubo del medio iluminado, tubo interno iluminado, todos los tubos apagados, todos los tubos encendidos, todos los tubos apagados y vuelve y juega la secuencia. Los tres tubos de esa señal luminosa son alimentados por entradas distintas y si realizamos esta aplicación en tecnología cableada, es decir, con relés de automatismos, la caja de control requerirá relés para controlar los tres tubos y para cada combinación más de una docena de relés. Temporizadores para secuenciar el iluminado, dos temporizadores si los tiempos son idénticos o una docena de temporizadores si los tiempos son diferentes. Esos tres tubos de la señal luminosa se alimentan por entradas distintas que corresponden a tres salidas del autómata y la realización de esta señal luminosa tan solo necesita de un autómata. Y sobre todo, podemos simplificar y crear una nueva secuencia, tan solo es necesario modificar el programa sin tener que modificar el cableado. Esa es una de las ventajas de una aplicación del PLC. Otra, pues es en un sistema de riego, pues en este sistema de riego está compuesto de una cisterna y un sistema de regadío controlado según las franjas horarias y esto se describe a continuación. La cisterna se alimenta por una bomba. Esta bomba se activará cuando se detecte un nivel mínimo y se apagará cuando se alcance el nivel máximo. Los niveles mínimo y máximo se indican al autómata por los contactos. El sistema de riego es controlado por la función de un reloj en el autómata y en nuestro ejemplo pues va a funcionar entre las 19 y las 24 horas. La aplicación completa compuesta de la gestión de la cisterna y del sistema de riego constituye el sistema de irrigación que se ve aquí. Pues como se puede observar, tan solo es necesario un autómata para controlar este automatismo, incluso el más pequeño. Existen tres tipos de programaciones disponibles para la serie FX. Esto es tomado de los equipos Mitsubishi. Hay una lista de instrucciones, hay un ladder o lenguaje de contactos que ustedes ya profundizaron en esa parte y el lenguaje SFS. Entonces hay una lista de instrucciones que permite crear toda la secuencia a partir de una lista de comandos encadenados de forma secuencial. Es un método rápido y directo. Ahí están los comandos. El ladder o lenguaje de contactos, pues este es el método más utilizado con el cual se crean comandos secuenciales que se van ejecutando secuencialmente uno detrás de otros. Dispone de una serie de símbolos utilizados por el programador para establecer las condiciones que deben ser programadas por el autómata. Es lo más equivalente, digamos que podemos llevarlo así con un sistema eléctrico de lógica cableada, es llevar ese circuito de lógica cableada o ese circuito de control, convertirlo en un lenguaje ladder. El lenguaje SF es el método más estructurado y permite separar las partes del programa por pasos que se ejecutan secuencialmente. Este es por bloques de acuerdo a la cantidad de bloques que pueda tener el programa. Dispositivos utilizados por un PLC, pues puede manejar dos tipos de datos. Se utilizan registros de 16 bits o de 32 bits. Bueno,
El ciclo del scan, pues el funcionamiento de un programa del PLC secuencial ejecuta las instrucciones guardadas en su memoria de forma consecutiva, teniendo una instrucción llamada end, la cual se le encarga de marcar al final del programa. Ese ciclo, cuando se llega a la instrucción end y antes de saltar a la primera edición del programa para repetir el proceso, el autómata hace un refrescamiento de las entradas y de las salidas. Entonces actualiza, hay una ejecución, hay comunicación, hay actualizaciones, ejecuta, comunica y vuelve a iniciar el ciclo. Ese ciclo, las instrucciones de la secuencia del lenguaje del contacto, o sea, todo el programa ladder lo coge y lo ejecuta siguiendo el siguiente orden, de izquierda hacia la derecha y de arriba hacia abajo. La estructura del programa, pues, como se ha comentado, el programa se repite indefinidamente desde la posición 0 hasta la instrucción end. Pero si el programa encuentra antes una instrucción fen, acabará la ejecución del ciclo de scan y volverá a comenzar desde el principio. Las secciones de código introducidas entre el fen y el end pueden ser subrutinas o programas de interrupción. Subrutina. Una subrutina es un conjunto de instrucciones que se ejecutará de manera eventual cada vez que sea requerido por un programa. Cuando se ejecutan subrutinas, se altera el valor del tiempo del ciclo de scan, ya que ese tiempo se ve incrementado. Para llamar una subrutina se utiliza la instrucción call y para concluir la subrutina se utiliza la instrucción straight. Interrupciones. Las interrupciones son secciones de programas que deben ser ejecutadas cuando se cumple un evento especificado y se activan mediante eventos externos al autómata. La más normal es la activación de una entrada, como por ejemplo una parada de emergencia o algo así, etcétera. Un salto condicional es cuando queremos ir de un lado a otro del programa, entonces las instrucciones que nos permiten dar saltos dentro del programa son CJ y MC. La primera servirá para saltar directamente a una posición de programa marcada con un puntero P. El siguiente método es la utilización de las instrucciones MC y MCR, las cuales crean una sección de programa que será saltada si no se cumplen las funciones lógicas anteriores. Un mapa de memoria, pues en la serie FX se dispone de cuatro tipos de dispositivos que almacenan información a nivel del bit, es decir, que solo tienen dos estados posibles, on y off, 1 y 0, respectivamente. Se identifican utilizando diferentes letras para cada tipo de variable. La letra X indica las entradas, la Y las salidas, las M los relés auxiliares y la S identifica los relés de estado. Las entradas y las salidas XY. Bueno, el autómata utiliza la notación octal para este tipo de dispositivos. Como la notación es octal, debe tenerse en cuenta que la primera dirección posible es la X000 y la Y000. Como se ve a continuación, no existen las direcciones X008 y X009 en octal, solo existen los números del 0 al 7. Los relés auxiliares permiten el almacenamiento de información digital. Solo tienen dos estados y pueden ser utilizados para guardar bits de proceso de forma auxiliar o utilizar contactores y bobinas de modo interno en el autómata. Su uso es idéntico al de las entradas y las salidas del PLC, pero su notación, como el resto de dispositivos de los autómatas, es decimal. Los relés de estado. Este tipo de dispositivos permiten el almacenamiento de información digital. Sirve para guardar la información correspondiente de los bloques que se encuentran activos durante la ejecución de un programa en ejecución SFC. Los dispositivos de 16 y 32 bits. Se dispone de varios tipos de dispositivos para guardar información de 16 bits o de 32 bits de capacidad. Las variables utilizadas de uso general son las de tipo D, que almacenan datos genéricos y seguidamente encontramos los dispositivos dedicados a temporizadores y contadores TIC y finalmente los dispositivos B y Z que sirven para trabajar con direccionamiento indirecto. Los registros D son registros de 16 bits y trabajan guardando información en formato binario. Cuando se trata de información de 32 bits, hay que juntar dos registros consecutivos para poder trabajar de este modo, teniendo en cuenta que no se puede escribir sobre ninguno de ellos o se corre el peligro de perder la mitad de la información. Los temporizadores T. Estos dispositivos son registros de 16 bits, los cuales tienen una tarea específica asignada. Cuando son definidos en el programa necesitan de una consigna para establecer el límite de temporización que deben contar. Por ejemplo, la resolución del temporizador son 100 milisegundos, 2 segundos es igual a 20 por 100 milisegundos. Entonces ahí quedamos, ahí se coloca el número o la cantidad de tiempo que usted le quiera dar al temporizador.
Los temporizadores, al igual que otros dispositivos, se tienen unos rangos no retentivos y otros retentivos. Los primeros pierden su valor de temporización cuando se desactiva el contacto que los están activando, por lo tanto también pierden su valor cuando se pasa del valor run a stop o se desconecta la atención del PLC. Mientras que los temporizadores retentivos, cuando hay retención, guardan su valor en los casos anteriores. Entonces ahí hay un ejemplo de temporizadores. Hay un plano de contactos donde X17 lleva hacia un temporizador con un K500 y, y en el siguiente renglón hay un M50 que lleva un K34. Esa es la cantidad de milisegundos en las que va a estar pues activado el temporizador. La definición de valores nominales mediante un potenciómetro, pues es en el ejemplo de programación arriba indicado, se activa Y0 después del transcurso de T1 y durante un tiempo determinado por T2 hay una emisión retardada de un impulso. Bueno, un ejemplo de retardo de desactivación, pues mientras se mantiene activada la entrada de X1, por ejemplo el interruptor de luz, se mantiene también activada la salida Y0 en un ventilador, pero Y0 se mantiene activado a través del autoenclavamiento, incluso después de la desactivación del X1, ya que el temporizador T0 aún no ha vencido. Este se arranca junto con la desactivación de X1. Después del transcurso del tiempo ajustado, en el ejemplo 300 por 0.01 segundos igual a 30 segundos, T sub 0 interrumpe el autoenclavamiento de Y0 y esta salida es desactivada. Aquí hay un ejemplo de retardo de activación y desactivación. El ejemplo de un reloj. Los contadores pues son dispositivos que tienen como finalidad almacenar cuentas de eventos. Hay contadores de 16 y 32 bits. Los de 16 son de cuenta ascendente y no se puede modificar su comportamiento, mientras que los de 32 bits son bidireccionales, pueden ser configurados para contar en un sentido o en el otro. Contadores de alta velocidad, pues cada contador de alta velocidad está asociado directamente a unas entradas específicas del PLC, las cuales no pueden ser modificadas. En el ejemplo del lado izquierdo se utiliza como las entradas asociadas a cada contador, lo cual es incorrecto. Mientras que en la derecha podemos ver el caso del contador C235 que utiliza para su activación el relé auxiliar del sistema M80000 y está siempre activo. Hay varios tipos de contadores, pues en esta tabla podemos ver 4 divisiones que corresponden a los 4 tipos de contadores que podemos configurar en el autómata, que son los siguientes. Contadores de una fase, que son sentidos seleccionados por el software, contadores de una fase con start reset por el hardware, contadores de 2 fases y contadores de 2 fases en cuadratura. Entonces ahí está el código para cada uno de los que se requieran utilizar. Registros índices B y Z. Estos 2 tipos de dispositivos pueden ser utilizados para señalar a una dirección de memoria, por ejemplo, un registro D, utilizando una dirección variable, es decir, dependiendo del valor que guarda B o Z, se puede apuntar a un dispositivo diferente cada vez que el ciclo de scan pasa por esa posición del programa. Este tipo de dispositivos también sirven para poder hacer instrucciones flexibles, en las que dependiendo del valor del registro índice se esté trabajando con áreas de memorias diferentes. Por ejemplo, pueden ser definidas una serie de posiciones consecutivas de memoria para guardar los datos correspondientes al proceso en forma de receta. Un grupo de bits. Bueno, esto no me voy a detener mucho aquí. Los buffers de memoria, pues esos buffers son utilizados por la CPU del módulo especial. Cada uno contiene su propia CPU de gestión de la tarea para llevar a cabo el trabajo específico del módulo. Estos registros añaden memoria al sistema, no son mapeados ocupando direcciones de memoria del autómata, por lo que cada módulo insertado al sistema añade memoria a través de los BFM al sistema. Instrucciones desde tú o desde hacia. Estas 2 instrucciones sirven para intercambiar información en los módulos especiales de información. Con to escribimos en los BFM del módulo y con from la unidad base podrá leer la información. Estas instrucciones son bastante similares a las instrucciones mov, ya que sirven para mover datos con la única diferencia de que en esta ocasión se está moviendo datos desde los BFMs. Para transmitir o recibir datos desde un módulo de función especial SFM debe ser especificada una dirección desde la cual se quiere enviar y recibir la cantidad de datos desde esa dirección base. Para eso se dispone de 4 parámetros a especificar en las instrucciones de transferencia. From, entonces son SFM, BFM, dato y cantidad.
Estas instrucciones, la descripción de los parámetros es la siguiente. SFM numeral es la dirección que identifica el módulo. Cada módulo que se inserta en el sistema está numerado desde el primero, que está situado a la derecha de la unidad base, hasta el último módulo situado más a la derecha en el sistema. Las otras instrucciones, pues BFM numeral es la dirección del registro buffer de memoria a la que se requiere acceder dentro del módulo. A partir de esta dirección se copiarán los valores especificados por la instrucción. La utilidad de cada una de las direcciones BFM de cada uno de los módulos de función, así como la cantidad de FMs disponibles, viene determinada por la finalidad de dicho módulo. Los parámetros SFM numeral y BFM numeral en conjunto determinarán la dirección concreta del módulo y buffer que debe ser accedido para extraer o grabar información. El dato es, en el caso de las instrucciones to, es el dato que se requiere enviar al módulo de función, ya sea un dato constante o un dispositivo del PLC. Si se trata de la instrucción from, el parámetro corresponde al dato, será el de dispositivo al que se debe guardar la información que se recoge desde el módulo de función. Cantidad. La instrucción from y to pueden manejar datos de la misma forma que se haría con la instrucción de movimiento de datos en bloque VMOF. Así se utiliza el parámetro de cantidad con un número superior a 1 en una instrucción de o to. Se está especificando que quiere enviar la información que comienza desde la dirección base especificada en el parámetro dato, tantos datos como se especifica en la cantidad. Instrucción de comparación CMP pues con esta instrucción se comparan dos valores numéricos. Estos valores pueden ser constantes o los contenidos en los registros de datos, pero también es posible la indicación de valores de un temporizador o de un contador en función del estado de la comparación, mayor, inferior o igual. Se activa uno de los tres operando el bit. Un ejemplo de la función CMP, entonces hay un plano de contactos. Está el CMP, va hacia el dedo con un temporizador de 100 milisegundos. Entonces ahí está. La condición de entrada, primer valor de comparación, segundo valor de comparación y el primer de tres relés internos o salida consecutiva que se activan en la función de resultados de la comparación. Entonces el primer operando con cuando valor de la comparación mayor comparación 1 mayor valor de la comparación, el segundo cuando es 1 igual o el tercero cuando es 1 menor que el valor de la comparación 2. Hay un ejemplo. Eso pues de acuerdo a cada uno de los lenguajes de cada marca que se designe, pues esta es una idea, esto es como una exposición global, pero este está enfocado únicamente a la serie FX de Mitsubishi. Comparaciones dentro de enlaces lógicos. Dentro de las instrucciones CMP se indica el resultado de comparación con tres operandos de bit, pero a veces se necesita solo enlazar una instrucción de emisión o un enlace con condición, sin necesidad de ocupar tres operandos para esto. Para esto se encuentran disponibles las instrucciones de comparación de carga, así como las comparaciones AND y OR. Aquí hay dos tipos de comparaciones, o comparación como enlace OR. Sirven también para instrucciones aritméticas, entonces hay sumas, restas, multiplicaciones y divisiones, cada uno con sus determinados comandos. Bueno, los módulos análogos de entrada, pues los transforman un valor analógico medido en un valor digital, el cual puede ser procesado más fácil por el PLC. Pues como ejemplo de valores analógicos, la figura siguiente muestra una medición de volumen de un paso con un PLC de Mitsubishi. Entonces hay un flujómetro, se lleva una tensión, se convierte y hay una salida digital. Entonces ahí se toman señales de termómetros de resistencias o de termoelementos y se llevan a los módulos analógicos de salida, que son aquellos que convierten un valor digital procedente del PLC en una señal analógica de corriente, es lo contrario. Entonces, estos toman un valor digital, lo convierten en algo analógico o en una señal de corriente de 0 a 20 miliamperios o de 0 a 5 voltios, con la cual es posible controlar aparatos externos como válvulas proporcionales, servomotores, actuadores eléctricos, entre otros. Los criterios para selección de módulos analógicos pues, deben ser compatibles con el PLC. La resolución indica que el valor físico mínimo puede ser registrado o generado por un módulo analógico. Números de entradas y salidas que se requieren para la activación o para el proceso que se va a automatizar. Y bueno, pues voy a subir esta presentación. Mañana yo creo que la subo en un archivo de PDF
Es algo que ya habíamos visto durante los módulos de instrumentación. Aquí también se ve algo de lógica, se ve control de movimiento. Es como un compendio de todo. Entonces, cualquier pregunta, cualquier inquietud, pues estamos ahí atentos a resolverlas a través de los medios que ustedes ya conocen. Entonces, que tengan una feliz tarde y hasta pronto.